hoy los tipos de lectura. Dentro de la lectura hay diferentes tipos de lectura, como la lectura literal, la lectura inferencial y la lectura crítica. A ver, ¿quién me lee la primera lectura dentro de los tipos de lectura? Allá la joven. Conclusiones. Inferir, detalles adicionales. Explícitas. A ver, leemos. Lectura inferencial. El objetivo. Espérate, más. Vamos a ubicarnos allá. Vamos a leer un poquito duro para que todos entiendan y todos analicen el objetivo de la lectura inferencial. El objetivo de la lectura inferencial es la elaboración de conclusiones y se reconoce por inferir detalles adicionales, inferir ideas principales no explícitas en el texto. O sea, aquellas ideas que no están escritas en el texto, nosotros tengamos la capacidad de ir más allá de lo que está escrito en un texto, en un párrafo. Inferir secuencias de acciones relacionadas con la temática del texto. Inferir relaciones de causa y efecto, partiendo de formulación de conjeturas e hipótesis acerca de ideas o razones. Predecir acontecimientos sobre la lectura e interpretar el lenguaje figurativo a partir de la significación literal del texto. A ver, ¿qué es una lectura literal? La lectura literal es el reconocimiento de detalles, de nombres de los personajes, es reconocer el tiempo y el lugar donde acontece lo sucedido, el reconocimiento de la idea principal de un párrafo o de un texto, la identificación de secuencia de los hechos o acciones e identificaciones de relaciones de causa o efecto. O sea, la lectura literal. A ver, la lectura literal es aquella donde reconocemos los personajes principales, la idea principal, donde reconocemos los hechos, los acontecimientos, el lugar donde acontece lo sucedido. ¿Qué es una lectura crítica? La lectura crítica es aquella lectura de carácter evaluativo, donde intervienen los saberes previos del lector, su criterio y el conocimiento de lo leído. ¿Cómo así? Ustedes dirán, ¿cómo así? Es cuando el lector lee y además de que lee, él se hace preguntas. ¿Cómo cree él que interpreta esa lectura? ¿Por qué la interpreta así? ¿Cómo cree él que sucedieron los hechos? Entonces, esa es una lectura crítica.
A ver, aquí tenemos pasos para llevar a cabo una buena lectura. ¿Cuáles son los pasos para llevar a cabo una buena lectura? A ver, vamos a leer otro. Antes de leer debes realizar preguntas previas de lo que crees que se trate al tema. Antes de leer, o sea, uno cuando lee, va a leer una lectura con el mero hecho de tener el texto en su mano, ¿de qué se tratará? Porque cuáles serán los personajes que intervienen, qué sucederá. Entonces uno se hace preguntas sobre lo que cree que puede suceder en el texto. Segundo paso. Yo lo leo. Ya que ya he leído, debes plantear preguntas sobre lo que ya has leído. Ya que hayas leído, debes plantear preguntas sobre lo que ya has leído. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué los personajes principales actuaron de esta manera? ¿Por qué no actuaron de esta otra manera? Entonces, ese es las preguntas que deben hacerse después que hayan leído el texto. Tercer paso. Si tienes dudas acerca del texto, o sea, de lo que ya leíste, debes buscar información para aclarar la duda que obtuviste. O preguntarle a alguien. En este caso, ¿quién sería la persona a quien por lo menos podrían preguntarle a usted? En este caso, si soy yo la que lo estoy orientando en una lectura, entonces debe ser la persona que lo esté orientando, el orientador, o si se le facilita hacer la investigación por otro lado, lo pueden hacer. Cuarto paso. La idea principal del texto, lo que de expresar, subrayando lo más importante. Resume la idea principal del texto. Lo puedes expresar subrayando lo más importante. Dentro de un texto, ¿qué creen ustedes que es lo más importante? Si ustedes ¿qué es lo más importante cuando ustedes leen un texto? Subrayen la idea principal. Deben subrayar los personajes principales. ¿Cuáles son los personajes principales? Los que intervienen dentro de la narración. Cuarto paso. A ver, ahora ahí tienen otra lectura. Ahí tienen, además de la lectura que ya hemos visto en la plataforma, tienen una lectura. Ustedes me van a decir ahí en la lectura si es una lectura crítica, si es una lectura inferencial o una lectura literaria. ¿Bien? Entonces ahí en la plataforma tienen la lectura y vamos a trabajar.